Hola, buenas tardes. Les doy la bienvenida a este webinar. Mi nombre es Jessica Vivian Martínez Solís y soy estudiante de la licenciatura en psicología. El día de hoy vamos a abordar un tema muy importante que es la psicología del desarrollo. Esta es la primera parte. Eh, a lo mejor hemos en algún momento escuchado la palabra desarrollo, pero en este momento y el día de hoy, parte de lo que les voy a explicar es exactamente a qué se refiere la incógnita, ¿qué es el desarrollo humano? La palabra desarrollo se refiere a los cambios de comportamiento provocados por factores ambientales y determinados por la sociedad o cultura. Muchas de las veces, a lo mejor no entendemos o a lo mejor no estamos muy asociados con este concepto, pero es muy importante que sepamos que parte del desarrollo humano de todo ser humano es la parte social, ¿sí? La parte cultural tiene mucha importancia en cuanto a cómo vamos a desenvolvernos y cómo va a ser nuestro comportamiento a lo largo de nuestra vida. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, un ejemplo sería cómo nosotros pues nacimos siendo mexicanos. En el caso mío, yo soy mexicana, pero puede o cabe la posibilidad de que yo tenga compañeros que son colombianos, que son venezolanos, que son de otra cultura. Y entonces, al ser educados de manera social diferente, obviamente su conducta va a ser distinta a lo mejor a como yo fui educada. Y eso es lo que más adelante vamos a abordar en este tema. Por lo tanto, el desarrollo humano se podría definir como los cambios ocurridos en las personas y en la conducta a través del tiempo. Es como les mencionaba anteriormente, ¿no? Un ejemplo es, pues yo nací mexicana, a lo mejor poniendo un ejemplo, supongamos yo me caso con una persona que es venezolana o me relaciono, no necesariamente hablar de una relación meramente amorosa, sino a lo mejor el simple hecho de tener un contacto con una persona de otra cultura va a hacer que haya a veces roces o haya momentos donde la comunicación sea diferente, ¿no? O donde esa manera de convivir sea distinta, lo cual va a causar una alteración en el comportamiento tanto de esa persona como en mi comportamiento. ¿Por qué? Porque fuimos educados y guiados de manera distinta desde la infancia, que eso más adelante es una de las etapas que vamos a abordar en este webinar. Psicología del desarrollo. La psicología del desarrollo tiene diferentes áreas que se encargan de estudiar las diferentes etapas del ciclo vital. Una de ellas es la psicología del desarrollo infantil. ¿En qué consiste? Los psicólogos del desarrollo infantil se concentran en el estudio de los bebés y niños, en sus personalidades, conductas, sistemas de apego, adquisición del lenguaje y otras habilidades, el desarrollo moral, el desarrollo de sus habilidades interpersonales, etcétera. La psicología del desarrollo infantil creo que es una de las bases más importantes de lo que es la psicología del desarrollo. ¿Por qué? Porque desde este momento, se empieza a hacer una conexión, a hacer un estudio, a hacer una investigación desde cómo el estudio de los bebés, de los niños, de su personalidad, va haciendo un énfasis totalmente en por qué el bebé, el niño, más adelante va a tener ciertas conductas, ¿sí? Esto es muy importante, ¿por qué? Porque a veces desde edades muy tempranas, incluso desde etapas donde los 0 a los 3 años, podemos empezar a notar algunas cuestiones conductuales que nos pueden hacer darnos cuenta de que hay cosas que tal vez no son tan normales o que no es como debería ya el niño a cierta edad comportarse, ¿sí? Entonces, la psicología del desarrollo infantil es la base prácticamente de la psicología del desarrollo, porque de aquí, desde estas edades muy tempranas, se va desglosando más adelante el comportamiento,
el desarrollo y la conducta del ser humano. La psicología del desarrollo de la adolescencia, que ya es otra etapa, se concentra en el estudio de aquellos cambios en el ser humano, que se generan desde la pubertad hasta llegar a la vida adulta, así como las transformaciones que se producen en la identidad, las relaciones interpersonales, las relaciones familiares, las crisis y los conflictos que surgen en esta etapa. Hablar de la psicología del desarrollo en la adolescencia es entrar en temas muy, muy profundos, de muchísima información, pero pues creo que todos en la vida como ser humano, como seres humanos, pasamos por esta etapa, ¿sí? Donde hay cambios emocionales, donde hay cambios físicos, sociales. ¿Por qué? Porque el ser humano al entrar en esta parte tiene cambios tanto físicos como biológicos, químicos, a nivel cerebral, donde empieza a haber una alteración y muchas cosas donde el joven en esta etapa no puede entenderse, ¿no? No puede comprender lo que está pasando, ¿no? Entonces es muy importante entender las distintas etapas que empezamos con la psicología del desarrollo infantil, que era el análisis de lo que es el comportamiento del bebé, el del bebé, o sea, en la parte de cuando es pequeño, en la niñez y ahora en la parte adolescente, donde ya entramos en cuestiones ya de desarrollo emocional, interpersonal, de su comportamiento social, donde a veces empieza a surgir una parte de quererse aislar o de querer estar mucho en convivencia, de querer estar ya así más alejado tal vez a veces de la familia, donde empiezan esos comportamientos donde los papás de repente no entienden que su hijo está atravesando ya una transición a esta etapa y a veces no se entiende que el joven ya le da vergüenza, ¿no? Que lo lleven a la escuela o que lo quieran llevar a otros lugares o acompañar, ¿no? Entonces, es un momento muy importante, es una etapa de las más importantes y donde pues aquí el rol de los padres juega una tarea muy importante, ¿no? Eso más adelante lo vamos a aprender. La psicología del desarrollo en la adolescencia también, particularmente en esta etapa, los cambios físicos y emocionales y cognitivos eh, se generan e implican una crisis en las personas, como les mencionaba, ¿no? O sea, de repente viene el aislamiento, viene, no sé, de repente hay muchos jóvenes que empiezan a desarrollar depresión, donde a nivel cerebral su cerebro no está segregando las hormonas, no están trabajando las hormonas como la oxitocina, la dopamina, donde ellos tienen que descubrir esas partes que los hagan hacer que al crear o al actuar de cierta forma a nivel cerebral, la dopamina, la oxitocina empiece a segregarse, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando los jóvenes de repente empiezan a aislarse, se encierran, tienen unas conductas un tanto negativas, se enfocan solamente a veces de traer auriculares, se encierran, ¿no? En ese mundo, en su mundo, entonces vamos a notar que puede venir una crisis a nivel psicológico en lo que es esta etapa de la psicología del desarrollo en la adolescencia. Puede resultar muy difícil responder a la pregunta ¿quién soy? Este tipo de preguntas existenciales pasan mucho en la adolescencia y es una pregunta que resulta de gran impacto en los adolescentes y es importante que exista una orientación adecuada tanto en el colegio, en el hogar y que se establezcan lazos familiares y sociales fuertes para que el joven aprenda a conocerse y regularse. Algo muy importante que les quiero hacer énfasis para que puedan llevárselo es que en la etapa adolescente es muy importante que los padres crean un vínculo con sus hijos, que no les impongan, que se hagan sus amigos, que intenten entender su mundo. ¿Por qué?
porque es una etapa donde mientras más intenten violentar sus decisiones, donde más intenten forzar a los jóvenes, a las señoritas, a hacer algo sin la explicación o sin llevarlos al razonamiento, ellos lo más, o sea, lo que menos les va a ayudar es que actúen de esa forma. Lo que más les va a ayudar es que ellos van a entender, van a razonar y van a poder tomar sus decisiones de manera, pues, sabia, ¿no? Y el tema de más de que puedan, tener una orientación adecuada en la escuela, o en la sociedad, es que el joven reciba esta orientación desde su casa, desde ustedes, padres de familia. ¿Para qué? Porque el vínculo debe ser entre ustedes, como papá, mamá, hijos, y no que el joven o la señorita tenga más vínculo, tal vez con los amigos o con sus maestros de la escuela, que es bueno. Pero al final de cuentas, aquí lo importante y que vamos a ver más adelante es que desde la infancia el apego y el vínculo va a trazar el comportamiento del ser humano en la vida adulta. Y de eso se va a derivar muchas cosas, muchos traumas, muchos trastornos. ¿Por qué? Porque desde la edad de la infancia, desde cómo incluso fue su gestación, cómo vivió la madre el embarazo y todas esas cuestiones, desde todo eso se va formando, se va creando carácter, personalidad y posteriormente se va a actuar, se va a desarrollar la conducta y eso va a hacer que de repente te conozcamos adultos que no tienen una salud emocional y psicológica, pues muy sana, ¿no? Em, la psicología del desarrollo en la adultez, que ya me adelanté un poquito anteriormente en lo que les estaba diciendo, habla de que finalmente la psicología del desarrollo en la adultez y en la vejez se centra en la etapa adulta, es decir, en los ajustes, en cuestiones de interacción social, familiar, los procesos de la paternidad, el alcance de la madurez, la llegada de la jubilación y el contacto con la experiencia propia o cercana de la muerte. ¿Sí? Cuando una persona adulta atraviesa circunstancias difíciles, desde la pérdida de un empleo hasta la muerte de sus padres, cambia su perspectiva y su modo de interactuar con los demás, pero también se puede desencadenar con los demás, también se pueden desencadenar problemáticas psicológicas si no son abordadas adecuadamente, es lo que les mencionaba. O sea, si desde la etapa de la infancia los niños no tienen una correcta guía, un apego, un vínculo con los padres, vamos a tener adolescentes dañados, con heridas de abandono, con trastornos ya de depresión. Hoy el índice de 1 de cada 10 jóvenes sufre problemas de suicidio, ¿sí? Tenemos hogares disfuncionales. ¿Por qué? Porque de eso se derivan otros temas, como lo son, la adicción a las pantallas y todo eso, ¿no? Y ya hemos, en temas, de materias anteriores, como la neurofisiología, aprendimos, ¿no? O sea, cómo el impacto a nivel cerebral de pasar tanto tiempo, en el celular, donde los jóvenes, tienen más vínculo con las pantallas que incluso con sus propios padres, ¿no? A veces vemos imágenes en el Internet de donde le dice el papá a la niña: "Hija, te traje un regalo", ¿no? Y le dice: "Ah, ¿y cuál es el regalo? ¿Tu tiempo?". Entonces, a eso me refiero y a eso se refiere esta parte con el tema de crear un lazo, un vínculo correcto entre padres e hijos para que cuando venga la vida adulta sepan cómo enfrentarse realmente a eso, ¿no? O sea, crear una infancia sana para que sepamos cómo enfrentarnos a la adultez, cuando se pierde un trabajo, cuando se entra en un duelo, como en la pérdida de un padre, de una madre, ¿sí? Creo que esas son cosas para las cuales nunca uno va a estar preparado. Son etapas, igual las rupturas de relaciones amorosas, donde no se aprende a tener relaciones sanas, ¿no? Donde
donde desde la infancia el tener un correcto, ¿cómo se dice? El tener una relación correcta desde papá, mamá, que eso, bueno, ya vamos a entrar en materia ahorita en los periodos del ciclo vital, de cómo ese vínculo, ¿no? Desde los padres va a marcar, ¿no? Mis relaciones en el futuro, ¿no? Cómo voy a reaccionar ante las situaciones, de la vida, ¿no? Y que, pues, las personas podamos levantarnos el día a día, el saber que yo tengo una misión, que yo tengo un propósito por el cual yo todos los días me esfuerzo, yo todos los días me levanto y el poder enfocarse, ¿no? Y no desenfocarse y como dice aquí, o sea, desencadenar problemáticas psicológicas si no son abordadas de manera adecuada, ¿no? Los periodos de ciclo vital. Aquí vemos que entramos en distintas etapas, como es el periodo prenatal, que es desde las edades, desde la concepción hasta el nacimiento. Y una de las características es que esta etapa de rápido desarrollo, la cual se divide en 3 fases: germinal desde la fertilización hasta las 8 semanas, embrionaria desde los 8 a las 12 semanas y fetal desde las 12 semanas hasta el nacimiento, periodo en el que se desarrollan todos los órganos y sentidos a fin de que se maduren lo necesario para su nacimiento, ¿no? Luego tenemos la etapa de la infancia, que es del nacimiento de los 18 a los 24 meses de edad. Esta etapa en la que el desarrollo se lleva de manera rápida. Al principio los niños actúan con base en reflejos que les ayudarán a su supervivencia y existe un gran desarrollo motor, ya que se preparan para caminar, por tanto comienzan a gatear. Aquí es muy importante hacer énfasis que, pues, eh, si si hay algo que, por ejemplo, el niño, no tenga esa estimulación, no reaccione a reflejos, no, no empiece a gatear, tenga un comportamiento contrario a esto, pues entonces estamos viendo que pues por ahí algo no está bien, ¿no? Lo cual debe de atenderse y que por eso aquí estamos aprendiendo, te estoy explicando que del nacimiento de los 18 a los 24 meses, esto es una característica importante, ¿no? Basado en ciencia, que el niño debe desarrollarse con estas características específicamente. Luego comienza a caminar y comprende esto de los 12 a los 15 meses hasta los 2 o 3 años. Dice, al comenzar a caminar, los niños van adquiriendo independencia de los padres que les servirá al momento de ingresar a la escuela. Si un niño tarda en caminar o empiezas a notar que es más tardado de lo normal, obviamente, pues lo aconsejable es que recurra a su médico, a su pediatra, y a lo mejor si el pediatra pueda en algún momento notar que no hay un diagnóstico que él pueda otorgar, pues entonces obviamente él tendría que referirlo, ¿no? Con un neurólogo o pues ya con otro médico. El periodo escolar, desde los 2 a los 3 años hasta los 6 años, es una etapa de socialización y de aprendizaje lúdico entre pares, en la que se origina el desarrollo de la psicomotricidad fina que les será de utilidad para aprender a escribir. Pues yo conozco niños que se tardan más en desarrollarse, se tardan más en aprender a leer, en aprender a escribir, y de repente se necesita el apoyo pues, de clases extras, de regularización, de, pues, a veces hay niños que tienen problemas del habla, etcétera, ¿no? Entonces, todos estos son problemas de psicomotrices, conductuales, que le van a afectar y que si no se tratan, pues, evidentemente en la edad adulta va a haber conflictos.
Las etapas de la niñez media de 6 a 12 años aproximadamente, en esta etapa los niños se encuentran en etapa escolar primaria en la que poco a poco adquieren un pensamiento crítico abstracto que les permitirá desarrollar su propio criterio y cuestionarse sobre aquello que concebían como verdad absoluta, ¿no? En la adolescencia, de los 12 a los 18 o 21 años, en esta etapa es en la que surgen diversos cambios hormonales. En esta fase, las niñas comienzan con la menstruación, los varones con la eyaculación, por lo que alcanzan la madurez sexual y son aptos para la concepción. Esto, pues, es un tema que regularmente ya en las escuelas se aborda de manera muy normal. Y bueno, pues siempre estar conscientes que al entrar en esta edad de los 12, 18 o 21 años, si tú eres un adolescente que está escuchando esta conferencia, este webinar, pues tú ya puedes traer vida a este mundo. En la juventud o adultez temprana de los 18 a 21 años o a los 40 años, es una etapa de responsabilidad, ya que comienzan a formarse las familias y a desempeñarse como padres. No es como una ley. Si tú eres una persona que tiene más de 30 años, no tienes la idea de formar familia o no está en tus planes, pues eso ya es una decisión personal. Solamente es importante que esta información, pues la sepas. La madurez o adultez media de los 40 a los 80, de los 40 a los 60, perdón, o 65 años, los hijos son adolescentes y comienzan a irse de casa, por lo que las parejas enfrentarán un nido vacío y deberán aprender a convivir nuevamente como pareja, lo cual puede ocasionar conflictos de adaptación y provocar temor a no sentirse útiles, además de que comienzan a enfrentarse a la jubilación, lo cual puede generar depresión, ya que es posible que consideren que ya no son productivos. Esto pues es muy importante, porque pues sí, o sea, los padres se dan a los hijos, eh, hacen todo su mayor esfuerzo, pero un día pues ellos pasan a, a tomar ese vuelo, a hacer sus vidas y pues los padres vuelven a hacer su vida, ¿no? Como se vuelven a quedar solos, este, no todos tienen la posibilidad ni la capacidad de tener jubilaciones abundantes donde puedan decir, me voy a dedicar a viajar o hacer o deshacer. Y es algo muy importante para lo cual debe uno estar psicológicamente preparado. ¿Por qué? Porque un día vendrá el retiro, los hijos se irán para aquellos que formen familia, los que no formaron familia, pues van a ser personas que se quedaron así, solas porque así lo decidieron y deben de estar conscientes que va a llegar un punto en la vida donde pues uno va a envejecer y uno tiene que tomar en cuenta todos estos aspectos. La vejez o adultez tardía de los 60 a 65 años hasta la muerte. Esto es una etapa en las que ya, pues, las personas que decidieron formar familia, se hacen abuelos, las funciones tanto físicas como mentales son menores y empiezan a preguntarse sobre la manera en la que vivieron, lo cual puede causar arrepentimiento, amargura, mucha felicidad. Finalmente se comienzan a preparar para su muerte. Aquí es una etapa muy importante, ¿por qué? Porque es la etapa donde los abuelos comienzan a convivir con sus nietos, eso obviamente les causa una inmensa felicidad, lo cual los mantiene vivos, empiezan a vivir en base a los nietos, a esa alegría que les causa cuando los visitan, en este caso hablando, pues hay muchos contextos, ¿no? Pero nos vamos a enfocar en las familias funcionales, que los fines de semana llevan a sus nietos, a que los visiten a los abuelos y pues ellos puedan fungir como ese papel pues de consejeros, de hablarles sobre las experiencias de la vida, donde ya pues se ha madurado, donde ya se ha pensado que hice mal, empiezan a cuestionarse y bueno, pues empiezan ya a prepararse pues para la muerte, ¿no? Que es algo muy natural que a todos nos va a tocar en algún futuro y sea en muchos años. La psicología del desarrollo y sus enfoques y estudios de descubrimiento son la suma importancia para conocer todos aquellos factores que nos hacen ser quienes somos.
cómo es que nos fuimos formando desde la concepción y comprender cómo los eventos generan cambios en nosotros. Luego vamos a hablar de las perspectivas teóricas. Aquí vamos a entrar con la perspectiva psicoanalítica. Sigmund Freud y Erikson hicieron grandes contribuciones tanto a la psicología general como a la psicología del desarrollo. Considerando que Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, realizó una valiosa contribución para comprender el desarrollo psicológico en el ser humano y las etapas psicosexuales del desarrollo. Así pues, en cada una de estas etapas, la persona se concentra en las zonas erógenas y conforme va creciendo, su interés va cambiando, por lo que se enfoca en otros aspectos, lo cual tiene implicaciones psíquicas y a continuación te presentaremos las etapas psicosexuales. Cabe hacer un énfasis súper importante, es que a lo largo de los años, yo antes de tomar la decisión de estudiar esta maravillosa profesión, había escuchado teorías y conceptos del padre del psicoanálisis Sigmund Freud y pues se ha notado que creo, para mi punto de vista, ha sido interpretado de una manera que no es la más adecuada al hablar de sexualidad. Pero, pues bueno, eso es un punto muy importante donde los temas que voy a mencionar ahorita, pues se pueden ver desde una perspectiva madura, desde una perspectiva profesional y no desde una perspectiva, pues morbosa, ¿no? Aquí vamos a hablar que una de las, bueno, hay varias etapas, que es la oral, anal, la fálica, la latencia y la genital. La oral, que es de los 0 a los 18 meses, la anal de los 18 a los 3 años, la fálica de los 3 a los 6 años, latencia de 6 a 12 o hasta los 13 años, que ya es alcanzar la pubertad, y la genital de los 13 años en adelante. Entonces, la etapa oral, el niño obtiene placer por medio de la succión del pecho de la madre y después del masticar sus alimentos. Cuando obtiene una buena gratificación en esta etapa, tienden a ser adultos optimistas, crédulos y confiables. En caso de no conseguirlo, serían pesimistas, sarcásticos, discutores y hostiles. Los eventos que causan conflictos y ejemplos de fijación son el destete, aunque el individuo siga teniendo gratificación por medio de actividades como comer, beber y fumar, pues obviamente va a causar el no tener una correcta lactancia, un correcto vínculo con la madre, pues va a causar este tipo de fijaciones, ¿no? Donde al no tener un desarrollo correcto de esta etapa, pues el ser humano va a sentir ese vacío, va a sentir esa falta de deseo en su ser y entonces se va a, pues, a enfocar, ¿no? en este tipo de cuestiones, de fijaciones, como ya lo mencionó aquí Sigmund Freud. En la etapa anal de los 18 a los 3 años, el placer del niño está en el ano y lo experimenta a partir de la expulsión y retención de las heces fecales. Cuando los padres son muy estrictos en el entrenamiento para el control de esfínteres, los niños tienden a ser autodestructivos, tercos, mezquinos y demasiado ordenados en la etapa adulta. Una de los eventos que causan conflictos y ejemplos de fijación es el entrenamiento de los esfínteres. Al no superar esta fase, las personas se toman tacañas, obstinadas, pueden presentar estreñimiento emocional y dificultad para expresar sus sentimientos o, por el contrario, tener diarrea emocional, por lo que no puede contener sus pensamientos o sentimientos. Entrar en temas de interpretar al padre del psicoanálisis creo que es un tema muy profundo que no podríamos terminar y abordar en este punto, pero más que nada es cómo llevar la información de cómo la perspectiva psicoanalítica nos habla de cómo las etapas psicosexuales pueden afectar definitivamente la conducta del ser humano en la vida, desde la niñez, de cómo se marca, la adolescencia y la vida adulta hasta la vejez. La etapa fálica, que es de la edad a los 3 a 6 años, en esta etapa los niños comienzan a descubrir sus genitales, se apegan mucho más al progenitor del sexo contrario, donde vienen los complejos se desarrollan los complejos de Electra y el complejo de Edipo, que eso lo vamos a hablar aquí
los conflictos y en las fijaciones. Y bueno, sienten rivalidad por el progenitor del mismo sexo, empiezan a tener fantasías incestuosas que generan ansiedad y se empiezan a desarrollar el superyo. Bueno, una de las fijaciones sería la masturbación, los complejos de Edipo-Electra que se generan en caso de que no haya una adecuada identificación con los progenitores. Cuando no hay suficiente gratificación en esta etapa, los adultos se muestran vanidosos, egoístas, con baja autoestima, tímidos y con sentimientos de minusvalía. Esto no es en todos los casos, esto es muy, varía mucho de la personalidad de cada persona, el contexto en el que fue criado, social, etcétera, ¿no? Pero esta es una eh, perspectiva del psicoanálisis. Hay otras perspectivas que ahorita vamos a hablar, como la cognitiva, humanista y así. No es necesario que uno se centre exactamente porque el psicoanálisis lo dice así es. No, cada quien como psicólogo puede tomar la teoría, la postura que más, con la que más se identifique y todas tienen sus puntos positivos, sus puntos a analizarse, pero recordemos que siempre la ética y que esté basado, sustentado, basado en ciencia, es lo más adecuado, ¿no? Bueno, continuamos con la etapa de la lactancia, que es de los 6 a los 12 o 13 años hasta alcanzar la pubertad, y el interés por el sexo se reduce, por lo que pueden jugar con los niños del mismo sexo sin alguna dificultad, y en otras palabras, hay una suspensión temporal del instinto sexual, donde hay como que, ay, como que una repulsión, como que no hay un interés, ¿no? O sea, no hay un interés ni un desarrollo ni un tipo de placer sexual en esta etapa de latencia. En los eventos que causan los conflictos en las fijaciones, vemos los impulsos sexuales permanecen latentes o en pausa. Ahora pasamos a la etapa genital, que es de los 13 en adelante, y de los impulsos sexuales se despiertan y se van dando a que el adolescente satisfaga todos los deseos reprimidos durante la niñez. Cuando obtiene una buena gratificación, los adultos desarrollan un buen sentido de responsabilidad y de preocupación por otros. Y en las etapas de conflicto y de fijación, vemos que los impulsos sexuales retoman con la pubertad y en la adolescencia. Es muy importante saber que en el psicoanálisis la parte femenina, masculina, papá, mamá, son muy importantes y a veces es ponerse a analizar hasta cuánto la maternidad y la paternidad puede dañar la sexualidad del, eh, del niño, eso causar pues problemas futuros, ¿no? Conductuales, psicológicos y pues demás. Ahora pasamos con la perspectiva cognitiva. Vamos a hablar de Piaget, que comparte sus etapas o estados de desarrollo e indica que existen secuencias que definirán cualitativamente la manera en que se relaciona el individuo con el exterior en cierto periodo. En otras palabras, nos referimos a los siguientes estados: sensorio-motriz, preoperacional, operacional concreto y operacional formal, y los revisaremos pues a continuación, ¿no? En la etapa, bueno, aquí en la etapa cognitiva, luego tenemos la etapa sensomotora, que abarca el nacimiento. A los 2 años de edad, el bebé comienza a conocer el entorno gracias a sus sentidos, tales como la vista, el tacto y todos los objetos, y se lleva a la boca debido a que así aprende a conocer e identificar los elementos pues, que le rodean, ¿no? El niño empieza aquí a experimentar, a meterse cosas a la boca. En el psicoanálisis vendría siendo la etapa oral y pues bueno, volviendo un poco a la etapa cognitiva, aquí vemos pues el comportamiento del niño, ¿no? O sea, cómo él al dejarlo solito empieza a experimentar, empieza a conocer, empieza a hacer a explayarse, ¿no? Empieza a querer, eh, hacer movimientos, a cómo
cómo intenta comunicarse, ¿no? Con el exterior. Y bueno, volviendo un poco a ese punto, porque no lo desglosé, ¿no? En su momento, sino que me brinqué a la otra etapa, lo cual les pido una disculpa. Luego, también en la etapa sociomotora, vemos que sus procesos cognitivos estarán basados en sus sentidos, en los movimientos corporales. Además, iniciarán con reflejos, los cuales generan conductas o acciones voluntarias más complejas o posteriormente, por ejemplo, tomar algún objeto con precisión, lanzar una pelota, correr, etcétera. Empleando las palabras de Cantero, el niño se preparará con ello para poder pensar con imágenes y conceptos. En la etapa preoperacional se comprende a los 2 a los 7 años de edad, y se caracteriza porque el niño puede hacer una interiorización de las conductas que llevó a cabo en las etapas sensomotora. Según Cantero, sus cogniciones se relacionarán con las cosas físicas y perceptuales que experimenta. O sea, aquí empieza a tocar, empieza a relacionar y a través, en su mente, en su memoria, el niño empieza a recordar, empieza a identificar, aunque no sepan cómo se llaman las cosas, él ya lo tiene identificado a través de mm, de esta etapa preoperacional, donde él ya empieza a descubrir el mundo, las cosas, a través de que va explorando, de que va conociendo, y entonces, como dice, sus cogniciones se relacionarán con las cosas físicas y perceptuales que experimenta. No obstante, aún no tiene completamente desarrolladas ciertas habilidades, para emplear las representaciones, mentales, aunque comienza a aparecer para formar sus bases, para que pueda desarrollar el lenguaje, el juego fantasioso y para utilizar gestos simbólicos. En la etapa de operaciones concretas, abarca de los 7 a los 11 años, en la cual el niño no solo usa el símbolo, sino que tiene la capacidad de aplicarlo de manera lógica y por medio de su habilidad hacer generalizaciones. Citado a Cantero, en esta etapa el niño comienza a adquirir la capacidad intelectual para conservar cantidades numéricas, materiales y superficies, es decir, comprende que la cantidad se mantiene aunque se varíe su forma. Pues como les mencionaba, o sea, aunque no tiene muy claras las cosas de manera, este, eh, mm, intelectual, el niño ya empieza a conservar números, cantidades, superficies y todo este tipo de cuestiones, aunque vaya variando. En otras palabras, la mente del niño se vuelve más flexible, por ende puede comprender los puntos de vista de los demás y puede tomar en cuenta más de una perspectiva acerca de sí mismo. eh, no obstante, su pensamiento todavía se encuentra limitado a situaciones específicas. O sea, ya empezó a desarrollar, una mente más, flexible. Sin embargo, hay cuestiones que todavía no está en su poder entender, porque, pues, tiene que llevar otro proceso más profundo de maduración. En las etapas de operaciones formales, abarca de los 11 a los 15 años y se plantean que el adolescente ya tiene la capacidad de pensar de forma abstracta, lidiar con situaciones hipotéticas y pensar posibilidades por el medio de contraste, por decidir si las aceptará o rechazará a partir del resultado de dichos experimentos mentales. De esta forma, los adolescentes pueden pasar de pensar únicamente en el presente a reflexionar y comprender sobre las situaciones en términos de causa y efecto, pensar en diferentes posibilidades y realidades, así como poner en práctica reglas y teorías. Pues el adolescente obviamente ya ha desarrollado una mente más, pues muchísimo más flexible, donde ya la memoria está más madura, donde ya empieza a entender lo que es causa y efecto, que cada acción va a tener una reacción y, cómo él mismo va a ir desarrollándose y él mismo va a ir, conociéndose y a través de las reglas y las prácticas, pues él podrá, ir trabajando en esta etapa. La perspectiva etológica
de Albert Bandura fue muy importante en la perspectiva etológica, pues abordó el tema de la imitación como un elemento importante para el aprendizaje. Para él, las nuevas conductas se formarán a través del ejemplo, a través del ejemplo que la persona reciba del ambiente o de algún individuo que considere autoridad, como él es adulto para el niño, ¿no? Sí, es muy importante el ejemplo de los padres sobre los hijos. Asimismo, estudió las conductas agresivas que podían aparecer no necesariamente por cuestiones de enfado o frustración, sino simplemente por algún modelo que estaba presentándolas, incluso sin razón aparente. Finalmente realizó un famoso experimento en el que los niños mostraban conductas agresivas hacia un muñeco. La perspectiva contextual. Dentro de la perspectiva contextual vemos uno de los enfoques más importantes y que todavía se mantiene vigente es la propuesta de Vygotsky, perdón. La teoría del aprendizaje social o la teoría sociocultural surgió a partir del trabajo de Vygotsky como respuesta al behaviorismo. Su idea principal se basa en la idea de que la contribución más importante al desarrollo cognitivo individual proviene de la sociedad. O sea, es que si hacemos una unión de todas las piezas, de todo lo que hemos hablado, es que es muy importante, ¿no? O sea, la parte desde el cómo el niño va percibiendo sus etapas, cómo se va desarrollando, cómo va creciendo, inclu la parte todo es muy importante, ¿no? En la psicología del desarrollo, ¿no? Cada paso, cada movimiento que el niño da, cada, cómo se identifica con sus padres, cómo es la relación con sus padres, con la sociedad, con sus compañeros, desde la etapa, desde la estimulación temprana, cómo se comporta. Todo eso va a hacer un impacto, en cómo él se va a conducir socialmente, ¿sí? Por eso vemos niños retraídos, niños extrovertidos, niños que a veces dicen: "Ah, es que ese niño es raro". No, no es que sea raro, es que tal vez en alguna de sus etapas de desarrollo no tuvo el apego, ¿no? No tuvo el desarrollo adecuado y eso, pues, obviamente terminará en un futuro, pues, siendo un paciente, este, de psicoterapia, ¿verdad? Por eso es muy importante, este, que ahora que tenemos esta información podamos, abrir los ojos y, pues, porque yo conozco padres que ven el niño tiene 3 años y no habla y no van al médico por miedo, ¿no? Pero debemos de romper con esos tabús y en el momento que tú ves que si a tu niño se le va la cabeza, que no tiene un sostén correcto, una postura correcta, que no se desarrolla, que no balbucea, que no gatea, que no pide, que no, o sea, eso evidentemente es una alerta y es un tema, pues, que tiene que ver totalmente con su conducta, ¿no? Y que a futuro, pues, va a haber problemas. La teoría sociocultural define la zona de desarrollo próximo, lo cual hace referencia al nivel real del desarrollo y se encuentra determinado por la capacidad que tiene la persona para resolver problemas por sí misma y a la zona de desarrollo potencial, que establece la capacidad de la persona para resolver problemas con ayuda de un adulto o de otro compañero con más capacidad. Ahora les voy a mostrar brevemente un cuadro comparativo sobre el desarrollo psicológico en las etapas de la infancia temprana e intermedia y solo le voy a explicar algunas porque son muchas, pero por ejemplo tenemos lo que es la parte cognitiva, emocional y la parte social, que todo esto es muy importante. Tenemos las dimensiones, que es la cognición, la emoción y bueno, la emocional y la social. Aquí necesito ponerle cognitivo porque si no está un poco confuso. Tenemos la niñez, que es de temprana de 3 a 6 años, la niñez intermedia de 6 a 12 años y, en la niñez temprana, en la parte cognitiva, el niño mantendrá una fuerte relación entre sus pensamientos y sus vivencias, tanto a nivel perceptual como a nivel físico. En la intermedia, el niño se concentra en probarse a sí mismo, en superar sus propios retos y en lo que el mundo le impone. Y una de las diferencias es que
Las diferencias en esta etapa es que a temprana edad intermedia, de la temprana edad intermedia, es que el niño tiene la capacidad nula de recordar, y no puede retener correctamente las cosas, ¿no? En este caso, pensamientos, recuerdos, ¿no? Una de las similitudes es que en ambas el niño mantendrá una fuerte relación entre sus pensamientos y sus vivencias, tanto a nivel perceptual como a nivel físico, y se concentrará en probarse a sí mismo, en superar sus propios retos y los que el mundo le impone, ¿no? Vamos a ver otra que sería, por ejemplo, en la niñez temprana es la capacidad nula para retener recuerdos, que es una de las diferencias. Y por ejemplo, en la etapa intermedia, en esta etapa el niño desarrolla en la memoria y se presenta una amplia capacidad de atención selectiva y una disminución entre diversos estímulos, ¿no? También una de las similitudes es que en ambas etapas el apego correcto de los padres será un impacto en el desarrollo en su etapa adulta, la cual causará el impacto del desarrollo en su carácter y en su comportamiento. Vamos a pasar ahora a la parte emocional. Solo les voy a leer, les voy a leer algunas, se las voy a explicar, cómo es el sostén emocional, la regulación, la confianza básica, las relaciones interpersonales, los vínculos afectivos y, bueno, en la etapa intermedia es la toma de la consecuencia de las emociones propias, la capacidad para expresar verbalmente las emociones y, bueno, por ejemplo, el sostén emocional es un adecuado sostén emocional cotidiano permitirá crear un vínculo estable y de apego para que sus necesidades se satisfagan adecuadamente, lo cual le dará seguridad. El- una falta de apego correcto a los padres obviamente va a crear inseguridades en los niños y lo vimos, por ejemplo, en la postura psicoanalítica, pues menciona, ¿no? Que, por ejemplo, al no tener una correcta lactancia, vamos a criar niños que tengan problemas de autoestima, inseguros, etcétera. En la etapa intermedia vemos que a partir de los 10 años los niños empiezan a comprender que pueden tener emociones simultáneas de signo contrario sobre diferentes aspectos de una misma situación. O sea, ya tienen la capacidad de identificar y comprender las emociones de los demás también, ¿sí? Una de las diferencias entre de las dimensiones emocionales entre la etapa intermedia y temprana es que en la etapa intermedia el niño toma la conciencia de las emociones propias. En la etapa temprana, cuando a un bebé no se le consuela o cuando algo le molesta, no aprenderá adecuadamente a regular sus emociones, ¿no? Entonces, en esta parte de las dimensiones de la dimensión emocional, vemos estas similitudes, vemos las características más importantes de cada uno de la etapa de la niñez temprana y de la niñez intermedia, sus diferencias y sus similitudes. Ahora vamos a pasar con lo social, porque ya se nos está terminando el tiempo y ya llevamos aquí, pues ya vamos a hacer 50 minutos y pues es demasiada información. Entonces vamos a pasar con la dimensión social. Vemos que en la niñez temprana, de los 3 a los 6 años de edad, el mundo social del niño se hace más grande, juegan con hermanos, amigos, van a la guardería y luego al preescolar. Empiezan a ser más independientes, tienen más relación con otros niños, juegan solos, y al año y medio, 2 años juegan con otros niños, juegan en paralelo, imitan e interactúan poco, y entre los 3 y 3 años y medio y interactúan más con otros niños, ¿no? O sea, tienen un juego más cooperativo, perdón. En la niñez intermedia, la personalidad les permitirá al niño relacionarse con su familia y pares. Un niño de 7 años está dedicado a las reglas, la considera algo mucho más sagrado, incluso puede enfadarse si no se permite que el juego llegue a una conclusión estipulada, ¿no? Durante la niñez intermedia, los niños alcanzarán una autoidentificación caracterizada por amplitud y equilibrio, así como la integración y la evolución de varios aspectos del yo.
Los niños son capaces de identificar algunas emociones, especialmente lo básico, hasta llegar hasta la etapa escolar, cuando tienen la habilidad de indicar circunstancias en las que alguien podría experimentar determinadas emociones, por ejemplo, el orgullo, la gratitud, la preocupación, la culpabilidad y el entusiasmo. Ahora bien, aquí vemos que en lo social, la niñez temprana e intermedia hay varias, diferencias, ¿no? Una de ellas es que en la edad temprana empiezan a ser más independientes, aunque son obviamente vemos una diferencia de 3, 6 y años, y en la edad intermedia los niños alcanzarán una autoidentificación caracterizada por amplitud y equilibrio, así como la integración y evaluación de varios aspectos del yo. Entonces, una de las similitudes es que en ambas etapas aún necesitan la intervención de los padres, aunque ya sean niños o adolescentes, todavía se necesita la intervención de los padres, la cuestión de que en la etapa temprana los niños todavía son, empiezan ya a ser más independientes, empiezan a socializar, empiezan a conocer un poco más del mundo, pero ya en la etapa intermedia, desde los 7 años, los niños ya las reglas son reglas, ¿no? O sea, por ejemplo, puede ser: "Oye, pues tú, si haces esto, te portas bien, haces esto, yo, pues, te voy a compensar de cierta forma", ¿no? Que lo vemos mucho más en la etapa del kindergarten, por ejemplo, ¿no? Entonces, una de las similitudes entre la edad temprana y la niñez intermedia en la dimensión social es que pues como les mencioné, ¿no? O sea, empiezan a desarrollarse socialmente, empiezan a identificar emociones, empiezan a descubrir, ¿no? A descubrir el juego, la conexión con el entorno y todo este tipo de actividades que los llevan a ellos a tener un desarrollo conductual más sano, ¿no? O sea, aquí estamos hablando ya obviamente de niños sanos, no en contextos de niños de abandono o ese tipo de temas, porque ahí ya vamos a hablar de otros contextos que no sería muy tardado pues ese no es el tema del día de hoy. Y bueno, pues vamos a concluir este tema de lo que es la psicología en el desarrollo, parte uno, y vamos a la conclusión que dice así: a lo largo de todo lo que hemos aprendido sobre lo que es la psicología del desarrollo, las distintas teorías y perspectivas desde el enfoque del psicoanálisis, conductismo, etológica, humanística y contextual, así como la comparación del desarrollo psicológico en las etapas de la infancia temprana e intermedia, llegamos a la conclusión que el desarrollo psicológico, físico, social y la correcta guía y atención de los padres sobre los hijos es la base para una adultez sana, así como su acoplamiento de manera social con su entorno. Todos estos factores desde la procreación juegan un papel de suma importancia para la etapa adulta y el correcto desarrollo del ser humano. Entonces, ¿qué les puedo decir, amigos? Es que preparémonos como futuros psicólogos, seamos personas que estudiemos, que podamos sanar, que podamos ir a terapia y que realmente esta materia a mí me movió muchas cosas. Yo soy un paciente de psicoterapia y entender, me ha ayudado a entenderme, me ha ayudado a entenderme a mí misma, a entender que en muchas cosas en mi etapa, pues a lo mejor estuvieron un poco raras, pero que al final de cuentas, cuando tú vives muchas cosas o estás expuesto a toda esta información, entonces podemos trabajar, ¿sí? Podemos sanar, podemos crear adultos sanos, ¿sí? Y que podamos ser esos medios y esas herramientas para los niños como ejemplo, porque somos el ejemplo de esta generación y bueno, pues les agradezco muchísimo, muchísimo su participación en esta webinar, a mi profesora, agradecerle el tiempo y bueno, pues toda esta información tiene su bibliografía, si ustedes gustan entrar, leer las citas y todo, pues ahí está totalmente disponible. Les agradezco mucho su participación, su tiempo. Mi nombre es Jessica Lilian Martínez Solís, soy estudiante de la licenciatura en psicología y les agradezco su tiempo y que hayan sido parte de este webinar. Nos vemos en la próxima ocasión.